misma palabra muchas veces, la Escritura, nos va a direccionar, nos va a hablar, pero lo que confirma es el Espíritu. La palabra y el Espíritu y la palabra escrita. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a estas lecciones acerca de la búsqueda y el servicio al Señor en base a Mateo capítulo 2, que es la historia de los sabios del Oriente. Quiero agradecer a todos los que nos han estado comentando, los que han estado viendo estos videos y bueno, estamos felices de poder estar compartiendo esto. Como hablamos en la primera lección, que fue a modo de introducción del tema, el Señor puso una carga en mi corazón acerca de los 4 evangelios, de que el ministerio de Cristo es el ministerio de la reconciliación, es el ministerio de la redención. Él vino a recuperar, a redimir todo lo que se había perdido y vino a completar todo lo que en el Antiguo Testamento vemos que hombres y mujeres, siendo hombres y mujeres imperfectos, no pudieron completar. Él, siendo el Cordero perfecto, siendo el Hijo de Dios, siendo la consumación de todo, Él vino a completar todo por nosotros. Y bueno, estas lecciones están en base a Mateo capítulo 2 y vamos a seguir lo que dejamos, bueno, no sé si pendiente, pero vamos a ir a la segunda parte. En la introducción hablamos acerca de ser cautivados por su luz. Cautivados significa que esta luz, esta gloria que resplandeció en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos llevó presos y no tuvimos decisión en poder decir sí o no. Simplemente como Pablo, cuando tuvo su encuentro con el Señor, fue cautivado, fue llevado preso. Asimismo nosotros no podemos decidir. El Señor todos los días nos cautiva y no podemos escapar. ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Dónde podemos ir que el Señor no nos encuentre? Y no es que el Señor nos encuentre, sino que ¿dónde puedo ir para huir de este llamado? No podemos, pero es maravilloso. Entonces estamos hablando acerca de eso, de cómo servir al Señor, cómo conocerle más y cómo ir desarrollando estos pasos en base a la historia que vemos en Mateo capítulo 2, acerca de los famosos Reyes Magos o los sabios del Oriente. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la obediencia y la guía del Espíritu. Obedecer la guía del Espíritu Santo en nosotros. Haciendo un repaso, vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Muy bien, vamos a hablar como punto número 1 dentro de esta lección, la obediencia a la instrucción. Parte de esto es, quitemos todo el misterio y todas las cosas, las malas enseñanzas que hay acerca de estos sabios que son del Oriente, sabios del Oriente, conocidos como los Reyes Magos. Primero que todo, no eran 3. La Biblia nunca menciona, acabamos de leer aquí, que la palabra, la Escritura nunca menciona cuántos eran. No eran 3. No eran reyes como la gente piensa, que reinaban sobre naciones. Sí se les menciona por ahí como Reyes Magos, pero es de otra dirección. Otro punto, no se dan sus nombres. Aquí vamos quitando varias cosas que yo debo reconocer que cuando vi que no eran 3, fue como, ¿por qué yo siempre pensé? O sea, yo sabía que los nombres no se daban, ni que tampoco no eran magos, hacían magia como pensamos, y vamos a hablar acerca de eso. Pero cuando vi que no eran 3, dije, nada, tengo que leer más la Biblia. Señor, o sea, yo creo que puedo enseñar la Biblia y acabo, bueno, todos vamos aprendiendo en el camino, pero me di cuenta que no eran 3, pero bueno, no eran 3, no eran reyes como pensamos, no se dan sus nombres, no tengo idea cómo eran, no me acuerdo siempre los nombres que se daban, pero Melchor, Baltasar, qué sé yo, no me acuerdo ya, pero no son importantes. Y tampoco no eran magos que realizaban magia. No eran, el título magos en ese tiempo no era para gente que hacía trucos de magia, sino que magos se le denominaba a gente importante o sabios que estudiaban los astros. Pero ahí vamos a hablar de eso. Muy bien. Avancemos un poco. Aquí lo tengo derecho. Los títulos o el título magos o sabios se usaban como sinónimos para describir a los astrónomos y científicos de ese tiempo, aquellos que estudiaban las estrellas, los cielos, se decían lumbreras. ¿Por qué?
porque estudiar los astros, el cielo, las noches, las estrellas, el movimiento, ayudaba a definir el cambio del clima, cuándo iba a amanecer, cuándo iba a oscurecer, cuándo llegaba el invierno, cuándo llegaba el verano, y todo esto también definía el tema y los tiempos de sembrar, cosechar, cuidar los alimentos, cuándo habría que cosechar, cuándo es tiempo de no sembrar. Entonces ellos se dedicaban a estudiar todas estas cosas y tenían que ser hombres muy inteligentes, entendidos en toda materia del saber y muy respetados. Y por esta razón también Herodes, que era el rey Herodes, los recibió, porque el rey Herodes no recibiría a cualquiera. Ahora, debían ser inteligentes, respetados, generalmente venían de un linaje de gente importante y deben ser entendidos en toda materia del saber. Y yo creo que ya muchos de nosotros sabemos y ya estamos conectando en qué otra parte de la Biblia encontramos una historia donde se mencionan jóvenes así. Y es así. Creo que todos nos recordamos de Daniel con sus amigos, que ellos eran jóvenes que contenían estas características. Y estos sabios del Oriente, y hoy vamos a hablar acerca de eso, tienen una conexión con Daniel. Pero mira, vámonos a Daniel capítulo 1, versículo 4. Dice así: cuando el rey Nabucodonosor, después de haber sitiado, de haber llevado cautivo a Israel y haber hecho una destrucción y haber traído a todos los israelitas a Babilonia, pide que se junte, que busquen de entre todos los israelitas, de todos los judíos, a unos jóvenes con ciertas características. Y aquí los vemos. Dicen, estos jóvenes no debían tener defecto alguno. Serían de buen parecer, bonitos. Yo quedo fuera del tiro. Inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Daniel fue llamado sabio o mago en Babilonia y luego Siria. Estos sabios de los cuales vinieron a adorar al Señor, que estamos leyendo ahora en Mateo capítulo 2, venían del Oriente, y el Oriente en ese tiempo es Babilonia y Siria. Venían de la misma tierra de donde estuvo Daniel, o Israel fue llevado cautivo. Ahora, Daniel influyó en la enseñanza para ver los astros y qué debían buscar en ellos. Recuerden, no eran astrólogos, eran astrónomos, personas que estudiaban las estrellas y eran consejeros de los reyes. Personas importantes porque debían ser sabios, deberían discernir y ayudar en tomar decisiones en muchos temas que el rey debía decidir y también en el tema de cuándo venía invierno, las temporadas y todo eso. Y Daniel también fue una persona influyente que no se registra, se cree que Daniel nunca volvió de Babilonia a Israel, sino que quedó ahí. Pero eso cumple un propósito. ¿Por qué? Porque Daniel, al ser tan importante e influyente, enseñó a los sabios de su tiempo los caminos del Señor por medio de la Escritura. De hecho, Daniel mismo profetizó acerca del Mesías. En Daniel 7, versículo 3 y 14 dice así: seguí mirando en las visiones nocturnas y vi en las nubes del cielo que venía uno como hijo de hombre. En las nubes del cielo, recuerden que los sabios tienen una conexión con el cielo, con los astros, con las estrellas. Entonces vio en el cielo a uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces Daniel también era un profeta. Y la conexión que hay directa acá es que algunos creen que estos sabios que vienen de la misma tierra de donde estuvo Daniel, estos sabios fueron influidos o fueron enseñados en las enseñanzas y la dirección que dio Daniel. Daniel fue tan influyente que siempre vemos en la historia que Daniel estuvo muchas veces, especialmente 2 veces, quiso ser asesinado, perseguido. ¿Por qué? Porque era muy importante y el Señor estaba con él. Eso quiere decir que después Daniel en sus últimos días era un hombre influyente y se cree, algunos hombres y personas que estudian el tema de la Biblia, algunos teólogos, creen que Daniel dejó enseñanzas de
de cómo estudiar los astros, de qué buscar en el cielo, porque aquí hay un punto interesante. Los sabios, hablamos en la primera lección, vieron la estrella del Señor, vimos su estrella, y algunos comentarios bíblicos dicen que ellos obviamente recibieron una revelación, tuvo que ser así, una revelación del Espíritu para saber que esa estrella que nunca habían visto antes, que apareció de la nada, era una estrella especial, y luego tuvieron que tener una revelación para saber que esa era la estrella que anunciaba que ya había nacido el rey de los judíos o el Mesías. Pero también para saber eso, que estos hombres no eran hombres que buscaban al Señor, no eran judíos en sí. Algunos creen también que yo no mencioné antes, que sabíamos que no eran 3, se cree que era una compañía de sabios. Pueden haber sido 5, 10, menos, más. El número, si la Biblia no lo menciona, es porque no es importante para el relato. La cosa es que se cree que estos sabios, algunos quizás eran descendientes de judíos que no volvieron al cautiverio, fueron enseñados por las instrucciones de Daniel. Y que Daniel les dijo qué es lo que tenían que buscar en el cielo. Como vimos recién la profecía que dio Daniel en Daniel 7, acerca de que habría una señal en el cielo que anunciaría la venida del Mesías. Y esto nos habla una parte muy importante. Dijimos que el título de esta lección es la obediencia a la instrucción, a la guía del Espíritu. Entonces, estos sabios fueron obedientes. Estoy resumiendo muchísimo todo esto se habla acerca de los principios del discipulado y la dirección y la enseñanza y la instrucción. Pero en estos sabios se combina la instrucción que da un maestro más la revelación del Espíritu, y es así como nosotros en el servicio y la búsqueda del Señor debemos actuar. Nosotros tenemos pastores, maestros, apóstoles, gente que nos enseña la palabra. Nosotros creemos firmemente en la paternidad espiritual, pero de la forma sana. Yo he hablado mucho en redes sociales acerca de esto. Ahí tengo algunos videos y más adelante tengo el deseo de poder hacer algunas enseñanzas acerca de esto. Pero la importancia de la paternidad espiritual o la dirección o el discipulado, que es la instrucción, es enseñar a cómo servir al Señor, cómo leer la Biblia, cómo estudiar, cómo predicar, cómo atravesar etapas, cómo atravesar ciertas dificultades. Pero esas instrucciones siempre deben ser unidas a la dirección del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está hablando? Todo pastor, toda persona que está discipulando, que está formando a otros, siempre debe usar como material principal lo que el Espíritu Santo está hablando a la persona a la cual yo estoy formando, discipulando, soy su padre espiritual. No soy yo la persona que le dice algo nuevo que esa persona nunca sabe. Siempre el trabajo debe ser lo que esa persona ya el Espíritu Santo le está hablando. Y bueno, aquí lo vemos con estos sabios. Ellos tenían una instrucción, pero esta instrucción tuvo un cumplimiento por medio de la guía del Espíritu. 1 Corintios 4:15 dice así: porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. El propósito de estas lecciones ahora no es hablar acerca de la paternidad espiritual ni el discipulado, pero es muy importante entender esto, por lo menos como un principio básico, para seguir avanzando en todo lo que esta historia nos enseña de buscar al Señor, de conocerlo más y de servirlo. Ahora, segundo punto que vamos a tocar: la luz nos guía en la oscuridad. Volvemos a leer el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y le hemos venido a adorar. La estrella en el oriente es la guía del Espíritu en un mundo corrompido. Esta estrella brilló en Babilonia, que representa no estar, digamos, en Israel, Jerusalén, la Tierra Santa, donde está el Señor, podemos usarlo así como ejemplo, sino que representa el mundo. Y es lo que sucede con nosotros. Es lindo estar en grupos de casas iglesia o células, como ustedes le llamen, o estar los domingos en la iglesia, estar en discipulados, pero la mayoría de nosotros, o mejor dicho, todos, enfrentamos un mundo natural, un mundo que no busca al Señor todos los días. Pero su estrella, su luz, brilla en nuestro interior. Isaías 61 dice: porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti, o hoy podemos decir, por medio de la gracia, en nosotros
amanecerá el Señor, y sobre nosotros o en nosotros aparecerá su gloria. Entonces, las estrellas solamente se ven de noche. Es por eso que el mundo representa la oscuridad y en nosotros, brilla el sol de justicia todos los días que lo ilumina todo. Entonces, a eso es cuando hemos hablado muchas veces, o se habla en las iglesias, que somos la luz o luz en medio de la oscuridad. Y esta estrella, estamos hablando acerca de ser guiados por ella. Me encantó una frase que una vez mi papá, el apóstol Lucas, dijo: soluciones espirituales o celestiales para problemas naturales. Nosotros enfrentamos, vámonos a lo práctico, todos los días, un trabajo que soy el único cristiano a veces, o un trabajo que es difícil llevar, universidad, escuela, colegio, familia, soy el único cristiano en mi familia y siempre voy a encontrar oposición, oscuridad, pero en mí está la luz. Entonces tengo un problema familiar, que es un problema natural. Tengo un problema económico, que es un problema natural. Tengo un problema en el trabajo, que es un problema natural. Puedo encontrar muchas soluciones de cosas naturales, pero en nosotros brilla la luz del Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ante todo problema que yo esté viviendo, por muy natural que sea, hay una respuesta celestial o espiritual que es mucho más alta que cualquier otra solución que yo pueda encontrar que crea que es la solución correcta. Esto es lo que nos enseña esta lección. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros tenemos una luz que brilla, que nos ilumina todo el tiempo. Ahora, este sol de justicia, esta luz brilla en nosotros y no solamente nos guía a nosotros, sino que nosotros hoy nos transformamos en la luz que ilumina a los demás en un mundo que está en oscuridad. Vamos al tercer punto. El mundo y el hombre no lo ven. El versículo 3 de Mateo 2 dice: cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes, vamos a ver un poco. Herodes era un rey importante, pero era perverso. Era un hombre orgulloso que incluso, la historia cuenta, asesinó a su propia familia para no perder su reinado. Estoy resumiendo muchísimo, pero ahí ustedes lo pueden buscar. Este tipo era un tirano, era malo. Entonces se turbó al saber que había otro rey. Alguien me va a quitar el reinado. Y luego vemos que Israel también se turba con él. Ahora, ¿por qué Israel se turba? ¿Se turba porque no lo vieron? ¿Se problemaron porque hoy nació el Mesías o no lo vimos? No. Israel estaba tan inmerso en el tema de ser gobernados, de haber sido, nos fueron llevados en cautiverio, pero los romanos estaban por sobre los israelitas y estaban tan nublados con eso que no vieron lo que dijeron los sabios: nació el Mesías y nos va a librar. Sino lo que vieron es que se turbó el rey, malo y tirano, asesino. Por ende, ¿qué nos va a hacer a nosotros? Cuando nosotros estamos muy metidos en nuestros propios problemas, no nos damos cuenta que hay una solución celestial. Como dije hace unos minutos atrás, o sea, la luz nos ilumina. Pero cuando estoy muy metido en el problema natural, a veces una respuesta de parte de Dios siento que me trae más un problema que una solución. No puede ser, esto me va a traer un problema con el jefe, con mi papá, con mi mamá, no sé, incluso en la misma iglesia se generan problemas con hermanos, con los pastores, problemas naturales. Pero cuando nuestra forma de pensar es demasiado natural, no nos damos cuenta y no podemos percibir una respuesta celestial. Nosotros tenemos que desconectarnos, orar para que el Señor quite todo patrón natural de ver las cosas, así como el Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo y le decía: debes nacer de nuevo. Y Nicodemo le respondía en la forma natural. El Señor necesita librarnos en nuestra mente, en nuestro ser, de todo lo que nos ata naturalmente para ver todo lo que el Espíritu ya está hablando de nosotros y ver que un problema no es un problema, sino que un problema es una oportunidad de conocerlo más a Él. Y para finalizar, vamos a ver el punto 4, que dice: la revelación y la palabra. Vemos que dice: entonces el rey reunió a los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Voy a resumirlo para no tomar tiempo de leerlo y ustedes lo pueden ver. Y dice que por medio de la palabra, por medio del estudio de la palabra, vieron que el rey de los judíos no iba a nacer en Jerusalén, porque los sabios fueron a Jerusalén y fueron corregidos por la palabra. Interesante de que nuevamente estos escribas
Esta persona, estos fariseos estaban viendo, los sacerdotes y los escribas, vieron la palabra, les dijeron que había nacido el rey de los judíos, pero más que ver una respuesta, tuvieron miedo y nunca vieron que había nacido el Mesías. Ahora, los sabios representan la instrucción y la revelación e inteligencia. Estos sabios utilizaron todo lo que conocían, como hablamos al principio, la instrucción que se cree fue dada por Daniel, y se conectó con el Espíritu para saber que ya había nacido el Mesías. Ahora, el tema está, como estamos hablando, ser obedientes a la guía del Espíritu, ser obedientes a la dirección del Espíritu, no a mis propias ideas. Entonces, ir a Jerusalén fue un gravísimo error, y vamos a hablar de esto en la última lección. Pero ahora necesitamos hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque la estrella nunca los guió. La estrella los iba a guiar directamente donde iban a ser el Mesías, que es en Belén de Judea, y como fueron confirmados por la palabra, pero cometieron un error. Y vamos a ver las consecuencias de ese error. Fueron a Jerusalén, porque pensaron, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? El Mesías van a ser en la capital de los judíos, en Jerusalén, la ciudad importante. Y como dijimos, la estrella nunca se detuvo ahí. Fue un error ir para allá. Muchas veces nosotros vamos a recibir una palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a direccionar hacia algo, pero como somos personas que hemos sido lamentablemente criados, formados en un mundo natural, vamos a tener nuestras propias ideas y muchas veces vamos a recibir una dirección de parte de Dios, un sentir, esto es lo que hay que hacer, pero no vamos a saber confirmarlo bien y vamos a creer que necesitamos una señal, necesitamos ir a tal lado, tal persona me va a dar la respuesta. Pero aquí vemos cómo los sacerdotes y los escribas, por medio de la palabra, corrigieron y redireccionaron a estos sabios. Estos sacerdotes y escribas representan el conocimiento y el entendimiento, digamos, natural de la palabra. Pero ellos no tenían la revelación del Espíritu. Estos sabios, siendo un poco más sencillos en el conocimiento de la Escritura, de la tradición, eran más sensibles al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces podemos quedarnos atrapados en lo que nosotros pensamos o conocemos del Señor hasta ahora. Cuánto yo conozco de la Biblia. No es malo conocer la doctrina, no es malo conocer la palabra, la Biblia, no en lo absoluto. Necesitamos, y estos estudios son lo que estoy hablando, y aunque son lecciones cortas, son importantísimas para crecer en el conocimiento de la palabra, de la doctrina. Pero la palabra es letra muerta si no tenemos la vida del Espíritu, si no tenemos la guianza del Espíritu. El Espíritu Santo nunca nos habla bajo nuestras condiciones. El Espíritu Santo siempre habla y marca el patrón según lo que el Señor dice que hay que hacer. Y nosotros, con un entendimiento natural, como estos escribas y sacerdotes, muchas veces podemos quedarnos atrapados en el conocimiento de la letra y no ver en el Espíritu lo que el Señor está haciendo. La palabra corrigió a los sabios para que retomaran el rumbo. Nuevamente es impresionante que estos sacerdotes, los escribas, que Israel le están diciendo ha llegado la salvación y no lo ven. Igualmente vamos a hablar de cumplimiento. La palabra dice que todo esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Ahora, nunca debemos olvidar, y con esto vamos a cerrar, la importancia de ser guiados por el Espíritu y ser direccionados, corregidos y perfeccionados en la palabra. Al mismo tiempo, la misma palabra muchas veces, la Escritura, nos va a direccionar, nos va a hablar, pero lo que confirma es el Espíritu. La palabra y el Espíritu y la palabra escrita, la Escritura, la Biblia, estos dos van constantemente de la mano. Ahora, cuando nosotros creemos que ya lo sabemos todo, podemos caer como estos sabios, perder tiempo, darnos vueltas innecesarias, cometer algún error, y vamos a hablar lo que se provocó por medio de este error que cometieron los sabios, que fue la matanza de todos los niños de la región de Belén, y fue terrible. Pero también vamos a ver cómo el Señor utiliza todos los errores para su gloria. La cosa está que yo puedo recibir algo de parte de Dios y quedarme solamente con lo que solamente me puedo quedar con mi propia idea. Pero siempre la palabra, la Escritura, la palabra escrita va de la mano con la dirección o la palabra viva o la dirección del Espíritu. Entonces,
La estrella desapareció cuando ellos se dirigieron hacia Jerusalén. Que no nos suceda que nuestras propias ideas no nos permitan ver la dirección del Espíritu. Como dijimos al principio, Dios nos regala pastores, maestros de la palabra que nos direccionan, que nos dan instrucciones, pero también nos da su Espíritu Santo para trabajar de la mano en estas dos cosas. Cómo buscar al Señor y conocerlo más, cómo servirlo, tomar decisiones correctas. Esto va de la mano de ser fiel a lo que el Espíritu Santo me está hablando y ser fiel a lo que mis padres espirituales, mis autoridades me están enseñando y direccionando. Siempre van de la mano. Así que bueno, les envío un abrazo grande a todos. Hemos finalizado. Muchas gracias nuevamente a todos los que en estas ya 2 lecciones nos han acompañado. Recuerden comentar abajo alguna duda. Pueden hacer preguntas. Podemos ahí en los comentarios escribir. También díganos de dónde nos están viendo. Sería muy hermoso todo eso. Y bueno, les mando un abrazo grande a todos y nos vemos.